El misterio de Caspar Hauser. Estamos en el año 1828 en la ciudad de Nuremberg, en Alemania. El zapatero Weichmann, luego de cerrar cuidadosamente las ventanas de su tienda, salió para tomar un poco de aire. Comenzó a caminar y en la calle de la Croix vio frente a él a un muchacho alto y decaído que se arrastraba con trabajo apoyándose en los muros como si temiese caer. El zapatero pensó que el muchacho estaba ebrio, pero parecía demasiado joven para poder haber comenzado a beber. Además, estaba pálido y tembloroso, como si tuviera fiebre. El zapatero de buen corazón le preguntó hacia dónde iba y quién era, y también si podía ayudarle en algo. El desconocido se había detenido y miraba a su interlocutor con los ojos asustados. Su miedo era visible. El zapatero continuó hablándole con voz dulce. Su cara de buena persona pareció animar un poco al joven, que sacó del bolsillo una carta y se la entregó. El zapatero abrió los ojos sorprendidos al ver la carta. Estaba dirigida al capitán de Wesnich, comandante de caballería ligera de guarnición en Nuremberg. El zapatero guió al joven hacia la casa del capitán, tomándolo del brazo. Aunque delgado y frágil, el joven pesaba bastante, ya que se dejaba caer con todo su peso. Parecía que no podía poner un pie delante del otro, como si no supiese cómo caminar. Cuando llegaron a la vivienda del capitán, este se hallaba ausente, pero su mujer lo invitó a pasar y preguntó al extraño adolescente qué ocurría, pero no pudo sacar de él otra cosa más que una palabra entrecortada que parecía significar «quiero hacerme un jinete». Parecía tan cansado que la señora, movida de compasión, se ofreció para servirle alimento. A todos les sorprendió que el desconocido rechazara la carne y la cerveza, pero se contentó con un pedazo de pan que devoró ávidamente y también bebió varios vasos de agua. Sus ojos se cerraban como si se cayese de sueño, así que lo condujeron a la cuadra tendiéndolo sobre un montón de paja. Rápidamente se quedó dormido. Unos minutos más tarde llegaba el señor Wesnich, quien escuchó con sorpresa el relato de su mujer y examinó la carta dirigida a él. La dirección estaba bastante mal trazada en caracteres góticos alemanes sobre un mal papel. El oficial rompió el sobre y buscó la firma. No había ninguna. Un pequeño billete, escrito en alemán también, pero esta vez con caracteres latinos, estaba adosado a la carta. Tampoco llevaba firma. Echó un vistazo. En primer lugar, el billete decía: «El pequeño ha sido bautizado con el nombre de Caspar. Dadle un nombre de familia y dignaos tened cuidado de él. Vos que le habéis encontrado, cuando tenga 17 años, enviadle a Nuremberg, al 6º regimiento de caballería. Su padre era soldado allí. Él nació el 30 de abril de 1812. Yo soy su desgraciada madre que no puede cuidarle. Su padre ha muerto». Intrigado, el capitán Wesnich frunció el entrecejo. El regimiento de caballería ligera, del que tenía el honor de ser comandante, no había tenido guarnición en Nuremberg hasta enero de 1828. ¿Cómo aquella mujer pudo adivinarlo en 1812? No tenía sentido. Leyó la otra carta con la esperanza de que fuera más explícita. Con extrañeza, el oficial comenzó la lectura. «Honorable capitán, os envío a un muchacho que desea servir al rey en el ejército. Fue dejado en mi casa el 7 de octubre de 1812. No soy más que un obrero. Tengo 10 hijos y he de esforzarme mucho para cuidarles. La madre de este niño me lo ha dejado, pero no sé quién era ella. No quise prevenir a la policía y lo he educado cristianamente. Desde 1812 no he salido de mi casa. Nadie sabe dónde ha sido criado y él mismo no reconoce el nombre de la ciudad ni sabe dónde está la casa. Aunque le preguntéis, no podría responder. Sabe leer y escribir un poco. Y dice que quiere ser soldado como su padre. Yo le acompañaré hasta Neumark. Una vez allí, dejaré que haga solo el resto del camino. No le peguéis, buen capitán, para saber de dónde viene, porque él no lo sabe. Yo le llevé durante la noche y no podría volver a encontrar el camino. Si no queréis haceros cargo de él, podéis darle muerte». Estupefacto, el señor Wesnich miraba y remiraba las dos cartas. Estaban escritas con el mismo papel, con la misma tinta y hasta con la misma mano, aunque con una escritura bastante mala. Muy intrigado, el oficial se dirigió a la cuadra y sacudió vigorosamente al desconocido.
Los ojos del joven brillaron al darse cuenta del uniforme y el sable que llevaba el capitán. De este no pudo obtener más que los mismos balbuceos que tanto habían asombrado al zapatero y a la señora Westnich. El caso parecía sospechoso, y el oficial en persona llevó al vagabundo hasta el puesto de policía. Al ser interrogado, el muchacho se encerró en un mutismo absoluto. Entonces el policía tuvo la idea de darle lápiz y papel. Ante el asombro general, el muchacho escribió, con mala letra, aunque legible, su nombre, Kaspar Hauser. Eso fue todo. El vagabundo parecía al final de sus fuerzas. Le llevaron hasta una cama y mientras dormía examinaron su vestido con la esperanza de hallar algún indicio, pero esto fue en vano. Kaspar llevaba una camisa de tela, una chaqueta gris muy usada que parecía sacada de otro vestido, un viejo pantalón, unos zapatos de clavos y un sombrero agujereado. Todo estaba tan sucio que iba a ser necesario arrojarlo al fuego. Al día siguiente se bañó a Kaspar y se le dieron ropas limpias, antes de volver a interrogarlo. Así vestido resultaba agradable de ver. Era bajo de estatura y tenía los cabellos rubios y rizados, los ojos azules y la piel muy blanca, como si hubiera estado viviendo durante largo tiempo en la oscuridad. Un curioso detalle era que las plantas de sus pies eran tan finas y delgadas como la piel de sus manos hubiera dicho que jamás había llevado calzado. Parecía tener, como decía la carta, unos 16 o 17 años. Se le sirvió comida. Esta vez, Kaspar también rechazó todos los alimentos excepto el pan y el agua. Quisieron que tomara un poco de vino y de café, pero le entraron náuseas. La leche le daba fiebre y el olor de un plato de carne que le llevaron casi le hizo desmayar. Cosa más extraña todavía, Kaspar parecía ignorar el uso de los objetos más elementales. Una vez estaba frente a un espejo y dio la vuelta para buscar por detrás la cara que había visto y no parecía reconocer como suya. Una bujía encendida le maravilló. Quiso atrapar la llama y se asombró al comprobar que se quemaba. ¿No habría visto nunca seres humanos? En su lenguaje incorrecto llamaba muchacho a cuanto veía, hombres, mujeres o niños. Designaba con el nombre de caballo a todos los animales que le mostraran, fueran perros, gallinas o cerdos. El sonido de las campanas le sorprendió y le gustó mucho. Por el contrario, el estruendo de la música militar le produjo un efecto violentísimo. Llevaron a Kaspar para un asilo. Allí pasaba días enteros en una soledad que no parecía hacerle sufrir. Jugaba con las figuras horas y horas como si tuviera 6 años. Esta extraña historia se había extendido por los alrededores y fueron muchas las personas que viajaron hasta Nuremberg para ver a Kaspar Hauser y estudiar su caso. Médicos, magistrados, profesores intentaron descubrir el secreto de sus orígenes. Poco a poco el vocabulario del desconocido iba en aumento, pero su espíritu no se despertaba. Con mucha paciencia los visitantes lograban obtener de él algunos informes sobre su historia, pero cuanto más detalles se tenían, más extraño parecía su caso. Estaba claro que Kaspar no había vivido nunca en una verdadera casa a juzgar por lo que decía. Parecía que había estado encerrado en una gruta oscura sin otra claridad que la escasa luz del día que se filtraba a través de las hendiduras de los muros. El suelo era de tierra batida. Kaspar estaba todo el día allí acurrucado o escondido. Tan pequeño debió ser la gruta que no daba en sí más que para extenderse sobre un montón de heno. También tuvo una manta para cubrirse. Estuvo vestido con una camisa de tela ruda, con un pantalón de cuero abierto por detrás. Nadie iba a verle, pero alguien entraba furtivamente en su cobijo mientras dormía, ya que al despertar hallaba cerca de él pan negro y un cántaro de agua. También encontraba limpio el sitio destinado a sus excrementos. Algunas veces el agua del cántaro tenía un sabor amargo, entonces dormía con pesado sueño. Al despertar notaba que le habían puesto ropa limpia y cortado uñas y cabellos. Más tarde acabó por ver de tiempo en tiempo al único ser humano que le visitó y al que siempre nombraba el hombre negro. Un buen día, el hombre negro trajo una pizarra y un pedazo de tiza y pacientemente guió los dedos de Kaspar para enseñarle a trazar su nombre. También le enseñó la famosa frase que el desconocido había dicho al capitán Westnich cuando llegó a Nuremberg: «Yo quiero ser jinete». Por fin el hombre negro le enseñó a andar.
Pasaron algunos días y el hombre negro volvió. Tomó a Caspar en sus brazos y le sacó fuera de una gruta sin permitirle llevar sus juguetes. El día y el aire asustaron al joven recluso acostumbrado durante tantos años a vivir en el corazón de las tinieblas. El desgraciado cayó en un estado de cansancio que lindaba con el desvanecimiento. El hombre lo cargó sobre su espalda y se puso en camino. Al cabo de un rato dejó a Caspar en el suelo. Le tomó del brazo y lo obligó a andar. Aturdido apenas podía moverse, tropezaba y chocaba con las paredes y las raíces. Fue arrastrándose durante un tiempo que le parecía interminable en una campiña desierta. Por la noche su compañero le arrastró hasta un bosque. Le dio pan y agua y le hizo repetir la frase que le había enseñado. Acostado sobre unas hojas muertas, Caspar temblaba de frío, pero no tardó en dormirse. Por la mañana, el hombre de negro le hizo llegar hasta una charca donde le hizo una pequeña limpieza. Después continuó su doloroso viaje, unas veces andando, otras arrastrándose, llevado por su singular compañero que le obligaba a marchar con la cabeza baja y sin mirar en torno sin duda, para que no pudiera reconocer los lugares. Al final, llegaron a una ciudad, Nuremberg. Al abrigo de unos matorrales, el hombre de negro hizo que Caspar vistiera de la ropa con que después fue hallado. Le dio la carta y le ordenó marchar hacia la gran ciudad, siempre sin volver la cabeza, porque entonces le pegaría. Aterrado, Caspar obedeció. Unos momentos después encontraba al bondadoso zapatero que lo llevó a la casa de Wasnich. Así terminaba la extraña historia. El asunto hizo ruido y una nube de cartas fue llegando, aunque los investigadores nada esclarecían. Las personas que se ocupaban de Caspar sustentaban la teoría de que pertenecía a una gran familia a la que seguramente se lo habrían robado poco después de su nacimiento. El adolescente vivía en casa del Dr. Daumer, que quería estudiar su caso e intentaba desarrollar aquella inteligencia abandonada. Allí, rodeado de cuidados, Caspar hizo rápidos progresos. Le enseñaron un poco de latín, estudio que detestaba, pero aprendió con placer a tocar el violín y sobre todo a montar a caballo. A veces volvía a su espíritu los recuerdos anteriores a su reclusión en la gruta. El día en que Daumer le llevó a visitar el castillo de Nuremberg, el joven exclamó: «Siendo muy pequeño vivía en un castillo como este». «¿No lo habrás soñado, Caspar?», preguntó suavemente su compañero. No, yo me acuerdo muy bien. El castillo estaba en una plaza. Había un gran portal, una fuente y también una escalera. Sí, una escalera interminable. Y yo apenas podía subir todos los escalones. Debía tener entre 3 o 4 años. ¿Te acuerdas de algo más? No. Aguarde, sí. Después de la escalera había una estatua. La estatua tenía una espada. Yo la tocaba. Tenía el puño en forma de cabeza de león. Allí se detenían los recuerdos de Caspar, o sus sueños. Eran demasiado imprecisos para que se pudiera identificar el castillo, como tampoco se podía identificar al hombre negro ni la famosa gruta donde el desgraciado niño había debido pasar largos años, seguramente alrededor de 11. El enigma apasionaba a Europa, por donde el eco de esta extraña historia había corrido y se llamaba a Caspar con el nombre de el huérfano de Europa. Entre los que se interesaban por él se destacaban 2 personas cuyo papel fue particularmente importante. Primariamente, un magistrado en Ansbach, juez de Feuerbach, que había jurado descubrir el secreto de sus orígenes. El otro era un gentil hombre inglés muy excéntrico, el conde de Stanhope. Este declaró que tenía intención de adoptar a Caspar como hijo suyo. En mayo de 1829 se intentó asesinar a Caspar, o por lo menos esto fue lo que él declaró cuando se le descubrió en la cueva de una casa de Ansbach, herido en la frente de una cuchillada. Un desconocido vestido de negro, con el sombrero sobre los ojos, la había herido al pasar a su lado y empujado a la cueva, donde después se la halló. La opinión pública siguió con exaltación los hechos. ¿Quién era el hombre del cuchillo? ¿Existía en realidad? Caspar pudo haberse herido él mismo, en un acceso de fiebre, como alguno de los que tenía a veces, o expresamente a fin de atraer la atención. Este punto no quedó esclarecido del todo. No obstante, la versión que dio el pobre muchacho parecía ser real, principalmente porque unos testigos afirmaron haber visto en los alrededores de la cueva a un hombre que respondía a las señales dadas por la víctima. El hombre volvía al día siguiente preguntando si Caspar Hauser había muerto. Cuando le contaron que estaba enfermo pero vivo, el hombre se alejó con un gesto de despecho. Después se pudo probar que, en efecto,
unos desconocidos querían atentar contra la vida del pobre Caspar, y no solamente contra la suya. Las investigaciones del señor Feuerbach la habían llevado a realizar varios viajes y estaban ya muy avanzadas. El mismo juez había escrito a su hija Charlotte que se hallaba a punto de terminar sus pesquisas, y estaba muy emocionado, afirmando que el nacimiento de Caspar sobrepasaba todo lo que él había supuesto. El juez había añadido que en el drama entraba una familia muy importante. Algunos días más tarde, M. de Feuerbach moría súbitamente. Su hija aseguraba que había sido envenenado para que no pudiera divulgar el secreto que había conseguido descubrir. Sin embargo, los esfuerzos del juez no fueron inútiles. Había dejado una memoria de la que se tuvo conocimiento más tarde. El 14 de diciembre de 1833, Caspar estuvo pasando parte de la tarde en casa de un pastor con el que había hecho amistad. Al salir de allí, un desconocido la abordó, rogándole que le permitiera acompañarla por el parque, donde estarían tranquilos para poder hablar. Iba a decirle importantes revelaciones sobre su familia. Caspar siguió al desconocido. No olvidemos que era un chico muy inocente. Al llegar al parque, el desconocido sacó unos papeles de su bolsillo y se los tendió a Caspar. Cuando el joven se inclinó para leerlos, el hombre le asestó una puñalada en el costado y huyó. Vacilante y cubierto de sangre, el desgraciado Hauser apenas pudo volver a su casa. La fiebre se declaró pronto. Luchó 3 días contra la muerte, pero su vida se extinguió. El desconocido no fue encontrado. Sobre la tumba de Caspar se grabó una inscripción latina que significa: aquí yace Caspar, el enigma de su época. Misterioso fue su nacimiento y misteriosa fue su muerte. Entre todas estas tinieblas subsiste, sin embargo, un rayo de luz: el manuscrito inacabado del juez de Feuerbach. Aquellas 30 páginas escritas por su mano estaban dedicadas a la reina viuda Carolina de Baviera, hermana del difunto gran duque Carlos de Bade. El gran duque Carlos se había casado con Estefanía de Beauharnais, sobrina de la emperatriz Josefina e hija adoptiva de Napoleón. En 1811, Carlos había subido al trono de Bade. La joven pareja tuvo una hija, Josefina, y después un heredero que nació el 21 de septiembre de 1812. Oficialmente, no vivió más que algunas semanas. El pequeño príncipe murió el 16 de octubre siguiente, pero en circunstancias muy extrañas. Su nodriza se había ausentado por algunas horas, dejándole en perfecto estado de salud. Al regreso, se le anunció la súbita muerte del bebé. Además, no se le dio permiso para verle, y tampoco a su madre, la gran duquesa Estefanía, que estaba enferma y en cama. Otra circunstancia extraña fue que el doctor de la corte no fue admitido cerca del pequeño difunto, aunque en el proceso verbal se indicara que estuvo presente en su muerte, lo que él negó en vano. El enigmático Caspar era, como lo creyó firmemente el señor Feuerbach, el verdadero príncipe de Bade. ¿Fue quitado del medio por los enemigos políticos de su padre? El gran duque Carlos murió en 1818 y el gran ducado de Bade pasó a otras manos al no haber heredero. ¿Pertenecían estas otras manos a aquellos que con la intervención del jefe de policía secreta de Bade habían secuestrado al niño durante tantos años sin osar, sin embargo, asesinarle? Habían juzgado en 1828 lo suficientemente olvidado del asunto para dejar reaparecer a Caspar regalándole el destino del simple soldado. ¿Se resolvió suprimirle para siempre cuando la atención de Europa estuvo pendiente del muchacho? ¿Habían hecho por eso desaparecer el juez, que podía tras sus investigaciones devolver su nombre al niño robado, así como la ternura de su madre, ya que la gran duquesa Estefanía vivía todavía en aquella época y lloraba a su hijo muerto? Puede ser que no haya nunca respuestas oficiales a estas cuestiones. Las presunciones son tan fuertes a favor de la tesis que puede pensarse largamente en la dramática suerte del desgraciado Caspar, que pudo haber sido el nieto adoptivo del emperador Napoleón. Bueno, definitivamente esta historia es todo un enigma. Yo personalmente creo que efectivamente era el nieto adoptivo de Napoleón y que fue robado, principalmente por las extrañas circunstancias que rondan la muerte del niño y la aparición de Caspar. Y siento que efectivamente no lo mataron por piedad, pero al ver que la atención de Europa estaba girando en torno a él, creyeron que era mejor asesinarle para evitar cualquier problema.
No sé qué piensan ustedes, pueden dejarlo en sus comentarios si creen que eso no es, si piensan otra teoría y si les gustó esta historia que es muy antigua, pero la verdad estaba investigando sobre la familia de Napoleón y descubrí este caso y encontré que hay una película. La verdad no la vi porque no se me veía muy interesante, pero intenté buscar en YouTube historias o explicaciones de este caso y no encontré muchas, la mayoría estaban en inglés, así que la verdad esta historia la conté más como eso, como una historia, más que una investigación más profunda que podría haberse hecho. Y espero que les haya gustado, que les haya entretenido y muchas gracias por ver el video. Adiós.